Aleluya. Bendito es Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Padre que está en gloria, gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por su palabra. Oh Dios mío, voy a predicar su palabra. Oh Señor, úsenos para su gloria, Padre. Reprenda toda obra del enemigo, Dios. Reprenda toda obra satánica, Dios. Durante predicamos su palabra, Señor. Traiga la libertad a este lugar, Padre. Traiga, Dios mío, la liberación durante predicamos, Dios. Permítanos movernos en el Espíritu, Señor amado. Permítanos predicar bajo su presencia, Dios amado. Úsenos para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús le damos la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento al que está a su lado. Dígale: cristianos activos pero apagados. Cristianos activos pero apagados. Vamos a meditar sobre ese tema, hermanos. Cristianos activos pero apagados. Hoy en estos tiempos, hermanos, es muy importante como iglesia nos encendamos bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, en estos tiempos, a través, hermanos, del Espíritu Santo, a través de su unción, puede Dios, amados hermanos, alcanzar el conocimiento de Dios, hermanos, conforme el Espíritu Santo nos guía, amados hermanos. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos, hermanos, postreros, vivimos momentos, amados hermanos, donde la iglesia está pasando una decadencia espiritual, amados hermanos, pero Dios, hermanos, nos llama, hermanos, a través de su palabra, que nosotros hoy en estos tiempos, hoy más que nunca, debemos de estar alerta, hoy más que nunca debemos de estar con la mirada hacia arriba, porque los tiempos, hermanos, están peligrosos. Dios va a levantar y sigue levantando a un pueblo, amados hermanos, un pueblo, hermanos, el cual Dios está levantando, que se prepare a través de la palabra, a través, hermanos, de esa poderosa palabra, porque los tiempos están críticos, amados hermanos. Se han levantado muchos falsos profetas, se han levantado muchos falsos maestros, amados hermanos, pero la iglesia, amados hermanos, debemos de estar encendida, amados hermanos. Una iglesia poderosa, una iglesia llena de fuego es la que se va con Dios. Una iglesia, amados hermanos, que en estos tiempos, hermanos, nos paremos en la brecha. Y el Señor le lleva un mensaje a la iglesia de Tiatira. Y Dios le dice: Juan, mira, Juan, escribe lo que ves. Le dice, amados hermanos, estando Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, y le habla el Señor y le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al pastor de la iglesia en Tiatira, escríbele que yo conozco obras que ellos tienen, escríbele que estas obras que tienen
tienen son muy grandes, son mayores, son mejores. Escríbeles que estas obras que muchas iglesias no califican con las obras que tenía Tiatira, amados hermanos. Tiatira estaba llena del amor. Tiatira, hermanos, estaba llena de la paciencia. La iglesia de Tiatira no era cualquier iglesia como hoy en día, amados hermanos. La iglesia tenía cualidades, hermanos, que nosotros como iglesia no le llegamos a esa iglesia. Bendito sea Dios. Tenía cualidades, tenía, hermanos, un arduo trabajo también que hacían por Dios. Estaban tan ocupadas en las actividades, amados hermanos. Habían cristianos activos, pero habían cristianos que estaban apagados, amados hermanos. Y es por eso que Dios, amados hermanos, quiere que nosotros como iglesia no solamente estemos activos, que no solamente vengamos al culto, sino que estemos vivos, que estemos llenos del poder del Espíritu Santo, que estemos caminando bajo, hermanos, el fuego de Dios, que estemos llenos de la presencia de Dios. Bendito y alabado sea Dios. Es que esto no es solamente venir a la iglesia, esto no es solamente asistir a un local donde vamos a adorar a Dios. Esto, amados hermanos, esta iglesia, hermanos, habían hecho tantas cosas, se habían ocupado, pero se habían olvidado, hermanos, de meterse al poder del Espíritu Santo. Se habían olvidado, hermanos, de caminar como Dios había dicho. Bendito sea Dios. Escríbele al pastor de esa iglesia, le dice: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia. He tomado mi posición, le dijo el Señor. Los hermanos, he tomado mi posición. Y este es un llamado que le dice el Señor a esa iglesia de Tiatira, donde Tiatira también reconozco que hay obras buenas en ti. Primero Dios la elogia, la exalta a la iglesia de Tiatira. Primero el Señor le dice: mira, le dice el Señor, yo conozco tus obras, tu amor, fe y servicio y paciencia. El Señor primero la pone en alto, hermanos. Pero la baja, hermanos, más abajo. La baja cuando la exhorta y la reprende, amados hermanos. Y Dios, hermanos, quiere una iglesia, amados hermanos, que estemos llenos, hermanos, de la presencia del Señor. Hermanos, no basta, hermanos, con que nosotros nos congregamos. Pero el Señor le da el reconocimiento a esa iglesia por poseer, hermanos, evidentemente las prácticas, hermanos, del fruto del Espíritu. Tenían el fruto del Espíritu. Pero, amados hermanos, esta iglesia, amados hermanos, estaba pasando momentos tan difíciles que se había levantado, hermanos, la enseñanza falsa. Se habían levantado las herejías. Y es por eso que el Señor le dice: ¿sabes qué? Tiatira, toleras a Jezabel. Toleras de que Jezabel le dio a entender. Jezabel se autoproclama y ella es rebelde. El espíritu que había quedado en Jezabel, rebeldía, amados hermanos, donde Jezabel, hermanos, se pone en alto, amados hermanos, y estaba enseñando la enseñanza que había llegado a la iglesia de Tiatira. Era una iglesia falsa, hermanos, era una doctrina falsa. Bendito sea Dios. Pero el Señor, amados hermanos, en este momento estaba reconociendo, hermanos, a Tiatira. Eran movidos, hermanos, por el amor original, hermanos, originado por la fe, hermanos, y no disminuía, hermanos, el servicio, hermanos, de ejecutar, hermanos, con la paciencia. Ellos estaban llenos de la paciencia. Ellos, hermanos, estaban ejerciendo, estaban trabajando, estaban como la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2:1 en adelante. Aquella iglesia, hermanos, trabajaba arduamente por amor del nombre del Señor Jesucristo. Aquella iglesia no toleraba a los falsos apóstoles, los probaba y los hallaba mentirosos, amados hermanos. Aquella iglesia, hermanos, estaba con las obras, hermanos, trabajando arduamente. Estaba sufriendo, ha sufrido por amor a mi nombre, le dijo el Señor. Había sufrido tanto, amados hermanos, pero el Señor le dijo a Éfeso: Éfeso, no me basta con lo que has hecho, no basta como estás viviendo, no basta con tus obras, le dijo, pero tengo contra ti, le dijo Éfeso, que has dejado a tu primer amor. Sacaste a Jesús, le dijo, estás haciendo obras buenas, pero sacaste a Jesús. Recuerda, le dice el Señor, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, quién tú eras antes. Éfeso, le dice, Éfeso, antes me buscaba, antes te congregaba sin que nadie te dijera
dijera: antes me servías con todo, pero ahora, Éfeso, has abandonado a tu primer amor. Y amados hermanos, y esta iglesia, hermanos de Tiatira, habían cristianos activos, hermanos, pero estaban apagados, hermanos, así como hoy en día en las iglesias, hermanos, y aún en nuestras iglesias, hermanos. Mire, amados hermanos, hay cristianos activos, pero están apagados. Bendito sea Dios, donde no ven la gloria de Dios, donde no ven que se manifiesta el poder de Dios, donde, amados hermanos, cuando se les habla, hermanos, de que hay que reprender, se les habla, hermanos, de que hay que guerrear. Hermanos, la iglesia no puede guerrear porque hay cristianos activos pero apagados, hermanos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos el fuego de Dios, necesitamos, hermanos, romper cadenas por la palabra, necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Ya tanta habladería, hermanos, la habladería hay que dejarla a un lado, hay que llenarnos de la presencia de Dios, hay que buscar el rostro del Señor. Esta iglesia habían cristianos activos, tenían una rutina, estaban activados pero estaban apagados, no se podían encender, no podían discernir, amados hermanos, de que la enseñanza que se estaba enseñando era una falsa doctrina por Jezabel. Bendito sea Dios. Y estaban tolerando, estaban abrazando esas enseñanzas, y estaban, hermanos, y aquel mal espíritu de esta mujer le estaba enseñando a los hombres de Dios, hermanos, a los ministros del Señor, le estaba enseñando a desviarse, les enseñaba a la fornicación, al adulterio espiritual, les enseñaba, hermanos, de que todo estaba bien, les enseñaba a comer comida sacrificada a los ídolos. Y el Señor le dijo: yo no tolero eso, yo no soporto eso, la voy a tirar en cama. Le he dado tiempo para que se arrepienta, la voy a tirar en cama a ella y aquellos que con ella también fornican. Le dijo el Señor: yo no tolero eso. Mi pueblo, le dice el Señor, se ha desviado, se ha apartado de la verdad. Hermanos, se habían apartado, estaban tolerando esas falsas enseñanzas, pero la iglesia de Cristo tiene que ver la enseñanza verdadera, tiene que ver la palabra verdadera. Oh, bendito y alabado sea Dios. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oiga, si usted se pone a analizar sus obras de hoy no están de lo peor, pero antes, cuando nos convertimos de verdad, eran mejores. Pero esta iglesia estaba como debemos de estar nosotros. Las obras últimas que estaban haciendo postreras eran mejor que las primeras, pero ni aún así el Señor le dijo: no tolero eso. Has metido la enseñanza falsa, has dejado que la enseñanza falsa esté adentro, le dijo el Señor. Amados hermanos, como iglesia, hermanos, debemos, hermanos, de escudriñar las Escrituras, debemos de estudiar la palabra. Mire, hermanos, hoy en la iglesia, ¿por qué hay cristianos activos pero apagados? Porque el cristiano hoy en día es haragán, no estudia la Biblia. El cristiano solo cuando viene aquí la abre. Muchos cristianos, no le digo que todos, hermanos, pero se echa de ver porque no conocen nada de palabra. Y cuando uno lee, hermanos, se le queda algo. Cuando leemos la Biblia se nos queda algo. Aunque no sea mucho, pero se nos queda. Y ya sabemos por dónde va aquel. Ya sabemos a dónde están los libros, hermanos, en la Biblia. Ya sabemos, hermanos, muchas cosas de la palabra. Pero cuando no la leemos, cuando está cerrada, ¿de dónde vamos a conocer a dónde están los libros de la Biblia, hermanos? Y es por eso, amados hermanos, de que nosotros en estos tiempos hay que escarbar la Biblia, hermanos, así como quienes, como los cristianos de Berea, hermanos, que estaban pendientes con la palabra. Durante Pablo les predicaba. Bendito y alabado sea Dios. Estaban observando todo, hermanos, de que si era de Dios o no de Dios lo que él estaba hablando. Pero en esta hora, hermanos, Dios quiere una iglesia que esté avivada, que esté llena del fuego, que esté llena del poder, amados hermanos, que nos revistamos de poder. Bendito y alabado sea Dios. En estos tiempos Jezabel está engañando a las iglesias. Jezabel, hermanos, la mataron. A Jezabel la atropellaron por andar de sinvergüenza. Y el que la mató, hermano Jehú, hermanos, dijo: esa maldita pónganla por allá, que los perros se la coman, hermanos, porque estaba maldecida, amados hermanos. Y ese espíritu se ha metido a las iglesias, donde, hermanos, Jezabel quiere gobernar. Y no solamente en las mujeres está el espíritu de Jezabel, también en los hombres, hermanos, se rehúsan a estar bajo la autoridad de Dios. Ese es el espíritu de Jezabel, hermanos, que se autoproclama, se cree que él solo se manda, se cree que ellos solo se mandan. Ese es el espíritu, hermanos, de Jezabel. Bendito y alabado sea Dios.
La gente cree que el espíritu de Jezabel solo cuando ven a una que ya no se entiende, hermanos, que si es mujer de Dios es una payasa porque viene toda repellada. No, amados hermanos, el hombre de Dios, hermanos, desecha la basura porque Jezabel se puso antimonio. Mire, casi se llama la palabra, se puso demonio en los ojos casi, amados hermanos, para provocar a los siervos de Dios. Amados hermanos, eso es bíblico, eso está en la Biblia. Se pintó Jezabel para seducir a los hombres de Dios. Oh, gloria, aleluya. Alabado sea Dios. Y es por eso que hay que echar fuera el espíritu de Jezabel de las iglesias, amados hermanos. Porque donde no está la autoridad, Dios no se mueve. Donde, hermanos, nosotros no nos sujetamos a la autoridad, ¿cómo Dios nos va a hacer caso a nosotros cuando oremos, cuando reprendamos? Bendito sea Dios. El espíritu de Jezabel tiene que irse fuera por la palabra. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. No estoy predicando fuerte, quiero ser suave en esta tarde. Pero como Dios me dirige, hermanos. Mira, amados hermanos. Por eso dijo Jehú, esa maldita tráiganla aquí. Y la atropelló, dice la Biblia. Allá vamos a ver eso. Cuando llegó Jehú, hermanos, dice que se pintó los ojos con atimonio. Mire, la palabra casi se parece. Se parece casi como que fuera demonio. Con atimonio se pintó. Para seducir. Para seducir a los hombres de Dios, amados hermanos. Y esa mujer hizo tanto daño. Y hermanos, y los perros tenían que comérsela. Dijeron que no la iban a sepultar, que los perros se la comieran. Había hecho tanto daño, amados hermanos, para que no quedara el recuerdo allá donde estaba enterrado, hermanos, esos huesos de ella. Bendito y alabado sea Dios. Y esa enseñanza se había metido, hermanos, en la iglesia, hermanos, donde Jezabel estaba enseñando. El espíritu de Jezabel, hermanos, estaba enseñando en la iglesia de Tiatira. Tiatira, hermanos, la iglesia de Tiatira significa, hermanos, víctima, hermanos. Fue una víctima, amados hermanos, donde, hermanos, ese espíritu se metió y le enseñaba a los hombres de Dios, hermanos, y les enseñaba cuánta cosa, amados hermanos. Pero usted y yo, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a levantarnos, bendito sea Dios. Vamos a buscar el rostro del Señor, que aunque nos llamen como nos llamen, vamos a acercarnos delante de Dios, a buscar su rostro. Alabado sea Dios. Los de Tiatira eran motivados por el amor original que venía de la fe. Tenían un amor grande, tenían el amor verdadero. El Señor elogió a la iglesia, hermanos. Hermanos, el cuadro de Tiatira es digno de ser imitado por esas cualidades de reconocimiento, que tus obras postreras son más que las primeras. Ese cuadro es de que sea imitado. Tus obras postreras son más que las primeras. O sea, tus últimas obras que estás haciendo ahora son más que las de antes. Así le dijo el Señor a Tiatira, hermanos. Y amados hermanos, y Dios le lleva mensaje a esa iglesia. Los creyentes de Tiatira, hermanos, habían ido, hermanos, más en cuanto a las cosas que hacían para Dios. Muchas congregaciones comienzan en un nivel alto de servicio, que con el tiempo disminuye, hermanos. Los creyentes de Tiatira llevaban a cabo un servicio incansable, hermanos, que aumentaba, hermanos, en lugar de disminuir. Tal vez, hermanos, la debilidad de los creyentes de Tiatira eran las obras, hermanos, que carecían de fundamento sólido y bíblico. Pasaban llenas de las obras. Así hay iglesias hoy en día, hermanos. Están llenas, hermanos, de cuánta cosa, hermanos. Los eventos grandes que hacen a cada rato. Pero, hermanos, no hay un fundamento sólido en la palabra, que no predican la verdad de Dios. Se llenan, hermanos, los escenarios. Los llenan, hermanos, de gente, amados hermanos. Los llenan y hacen campaña un mes y el otro mes otra campaña, amados hermanos. Pero nunca hay una palabra sólida y verdadera. Nunca hay un cambio, hermanos.
Y todo el tiempo en evento, evento, así se va el año, amados hermanos. Pero la iglesia, hermanos de Cristo, tenemos que estar preparadas para estos últimos días, hermanos. Tenemos que irnos con el Señor. Tenemos, hermanos, que apartarnos, hermanos, para Dios. Bendito sea Dios. Estaban llenas para el servicio, hermanos. Trabajaban fuerte. Pero mire, ¿de qué nos sirve trabajar fuerte en la obra de Dios si vamos a estar apagados o el trabajo en la obra del Señor nos va a pagar? Tenemos que tener un nivel. No todo el tiempo es estudiar. No todo el tiempo, hermanos, es que vamos a estar afanados. Hay tiempo para todo. Cuando me meto a estudiar, me meto a estudiar. Pero cuando tengo que salir con mi familia, tengo que salir con mi familia. Tenemos que tener un nivel. Pero imagínense, la gente da todo el tiempo estudiando y de tanto que estudian, nadie aprendieron. No conocen quién es Jesús. De tanto, hermanos, que oran tanto que ya no saben quién es Cristo. Porque hay gente que es súper espiritual. Yo le garantizo, usted puede pasar 8 horas orando, pero eso no lo va a hacer espiritual. Bendito sea Dios. Hay que estar metidos a la palabra. Y hermanos, y mire, nosotros por eso hay gente que cuando ora más, se cree más espiritual y le habla a cualquier hermano, hasta a alguien débil, le habla como que si fuera espiritual y quieren que estén como él. Eso es erróneo, hermano. Si usted busca de Dios, hermanos, y el otro no busca, jamás va a llegar a ser como usted. Jamás va a tener el deseo que usted siente. Y es por eso, hermanos, que debemos de animarnos, hermanos, de que por eso Pablo le decía, hermanos, y les hablaba y les decía, tengo que hablarles como a carnales porque ustedes todavía no están en lo espiritual. Tengo que hablarles como que estoy hablando con carnales, amados hermanos. Y es por eso que hay que conocer la palabra, hermanos. No podemos hacer a nadie que sea como nosotros. A nadie. Si usted y yo buscamos del Señor, gloria al Señor, pero no podemos hacer a nadie que se haga como nosotros. La palabra es la que cambia. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo convence al pecador. Y es por eso que hay que tener un fundamento bíblico sólido, hermano. De que nadie nos engañe. De que aquel hermano que como aquellos no ayunan, yo soy mejor. Como aquel no ora, yo soy mejor. Que Dios reprenda al diablo. El único mejor se llama Jesús de Nazaret. Amados hermanos, el único mejor que nos da la fuerza para caminar en el Evangelio se llama Jesús. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Y es por eso que la falsa doctrina hay que echarla fuera. Y entonces, hermanos, eso estaba pasando con estos creyentes de Tiatira. Trabajaban hasta de más en la obra. Pero no les valió eso porque, hermanos, hay gente, hermanos, que en la obra no se sienten honrados, hermanos, que están sirviendo en un privilegio. Si ese privilegio a usted le sirve carga, usted no lo está haciendo de verdad. El tener un privilegio en la iglesia es una honra. Se nos ha honrado a nosotros. Porque no lo merecemos muchas veces. Entonces, amados hermanos, si a nosotros nos cansa, hermanos, hacer la obra del Señor, estamos como los de Tiatira. Tiatira lo hacían y tenían amor, hermanos, pero estos se descuidaron de la palabra porque Jezabel, ese espíritu de Jezabel, estaba enseñándoles la falsa enseñanza. Les enseñaba, los desvió, les enseñaba, hermanos, les dijo adulterar, les enseñaba a comer comida sacrificada, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, de que ellos se descuidaron de la palabra. Y hermanos, los creyentes, hermanos de Tiatira, sus obras, hermanos, hacían tantas obras que carecían de un fundamento bíblico. Y al postrero, hermanos, sufrieron, hermanos, el embate de una mujer malvada que hubo en el libro, hermanos, de Reyes. El espíritu de Jezabel. Y es por eso, amados hermanos, que el Señor le dice a esa iglesia, toleras a Jezabel, que se dice ser profetisa, y no lo es, sino que enseña a mis siervos a hacer cuantas cosas. Enseña a mis siervos a desviarse de la verdad. Enseña a mis siervos a apartarse de la verdad. Y hermanos, y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti.
La alabanza o el reconocimiento del versículo 19 quedó opacado, hermanos, por el versículo 20. Ahí el Señor la había exaltado en el 19, pero en el 20 viene y le dice: ahora tengo que hablar contigo. Ya te elogié, ya te di reconocimiento, pero ahora, le dijo el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, a esa mujer. Y le dijo: se dice, profetizas, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amados hermanos, que toleras a esa mujer, le dijo. El verbo toleras indica, hermanos, la acción continua de contribuir, hermanos, una falta, y más grave, hermanos, que una llamada, hermanos, de advertencia, donde esta iglesia de Tiatira estaba cometiendo una gran falta y grave, hermanos, de que estaban tolerando esas enseñanzas falsas. Estaban tolerando todo, hermanos, lo que este espíritu malvado estaba enseñando. Les estaba enseñando a no sujetarse sobre las autoridades que Dios había puesto. Amados hermanos, porque Jezabel, hermanos, no se sujeta. ¿No ha visto usted ese espíritu en algunas mujeres y hombres que no se sujetan? No nos vamos lejos, eso está, hermanos, hasta en las parejas. Vos no me mandás, pues tú no eres mi papá ni mi mamá. No se preocupe que hoy no llegaron. Si es que ni mi mamá me dice nada, entonces ¿quién te dijo que te casaras? Si tu mamá ya no tiene que ver contigo. Tu matrimonio es de tú y de tu esposo y de tu esposa. Ya tu mamá ahí ya queda grande, porque el matrimonio es de dos. Hasta tus hijos quedan grandes que estén metidos allí. El matrimonio Dios estableció que es de dos. No, es que ni mi mamá me regaña. Esa es tu mamá. Con tu mamá viviste antes, pero ahora vivís con tu pareja. Alabado sea Dios. Y amados hermanos, y es por eso que hay fracasos, hermanos, en las vidas. Porque, hermanos, hay fracasos aún hasta en los hogares, porque se mete gente que no cabe en el matrimonio. El matrimonio es de dos. Y hay tantos fracasos, hermanos. Pero, hermanos, el Señor le dice: toleras a Jezabel, que está enseñando a mis profetas. Ella está seduciendo a mis profetas. Los está conquistando a mis hombres, le dijo el Señor. A mis siervos, a mis esclavos, le dijo. Los está conquistando a que agarren una enseñanza errónea, una enseñanza equivocada. Que agarren un conocimiento el cual yo no lo di, le dijo. Que agarren una enseñanza que están ahí abrazando todo lo que yo les dije que no abrazara. Y es por eso que el Señor Jesús dijo allá en Juan, hermanos, en Juan 5:39, hermanos, donde habló que dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas están la verdad y ellas dan testimonio de mí. El Señor les dijo: escarben la escritura, coman palabra, les dijo, y vean, les dijo, porque ellas están dando testimonio de mí. Les dio a entender a los judíos y a todos los que no conocían, y les dijo: ¿saben por qué da testimonio de mí? Porque ustedes han caminado conmigo y todavía no saben quién yo soy. Bendito sea Dios. Y la palabra del Señor, amados hermanos, es viva y eficaz. Alabado y bendecido es Dios. Y es por eso, hermanos, de que usted y yo, amados hermanos, no nos dejemos engañar. Tenemos la palabra, tenemos el libro sagrado que es la Biblia, que el Señor, hermanos, lo dejó para que su pueblo vaya avanzando. Una advertencia de llamada y de atención. Si Jezabel representa a un grupo, ¿quiénes son? Que con ella adulteran. ¿Quiénes son? Y hermanos, y siempre hay un grupo. Siempre hay un grupo, amados hermanos, pero qué bueno que usted y yo no estamos tan dejados. Tenemos la palabra del Señor. El Señor nos ha dejado la palabra. Y amados hermanos, ¿quiénes son? Son los pastores, ministros, predicadores, líderes, músicos, miembros, esposas, esposos, todos ellos son, hermanos, que les llega el espíritu de Jezabel. Porque, amados hermanos,
Los veo serios ya. Amados hermanos, a veces cuando hablamos del espíritu de Jezabel, los hombres se ponen contentos y creen que solo las mujeres lo tienen. Y dicen, hoy le va a caer a esta mujer que anda así. No, hermanos, eso es en todo aquel que no se sujeta. Estudia ese espíritu de Jezabel. Un día lo dimos aquí, la enseñanza. Todo aquel que no se sujeta a alguien que está más arriba de él. Y amados hermanos, y claro, también se mete en las mujeres más fuertes también. En todo se mete, amados hermanos, ese espíritu. Pero aquí no hay hoy, hermanos, bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, de que Juan, hermanos, el Señor le dice, hermanos, escribe a Tiatira. Hermanos, estaban viviendo enseñanzas, hermanos, y hoy en día hay enseñanzas falsas, bendito sea Dios, amados hermanos, que están enseñando cuánta cosa, amados hermanos, y están enseñando cómo se debe, hermanos, de que hay que vivir el evangelio más diferente, el evangelio light. Dicen hasta inglés, dicen, y ni sé ni cómo se dice eso, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? El evangelio, lo que dice la Biblia es que debemos de vivir la palabra del Señor. Amados hermanos, mire, un pastor, hermanos, que esté desviado, él puede, hermanos, enseñar a la iglesia como quiera, pero la palabra no nos miente. La palabra es poderosa. La palabra no nos desvía. La palabra nos enseña la verdad. Bendito y alabado sea Dios. Puede enseñarle cualquier predicador a usted como quiera, pero la Biblia está ya escrita, bendito sea Dios. Y nosotros tenemos el mensaje del Señor. Tenemos la palabra de Dios. Esos son, hermanos, el grupo de Jezabel. La llamada iglesia papal, que significa el principio del catolicismo, que comenzó alrededor de 500 años después de Cristo. Esos son Jezabel también. Comenzaron después del libro de Hechos, después de bien bastante atrás, hermanos, y dicen que Cristo dejó su iglesia. Pero se equivocan, amados hermanos, y es por eso, amados hermanos, de que hay que escudriñar, hay que escarbar, hermanos, porque aquí está la verdad. Compra la verdad, dice un proverbio, y no la vendas. Adquiere sabiduría, inteligencia y entendimiento con la palabra del Señor. No con cuentecitos, no con fábulas, no con cuentos que el pastor te sigue diciendo que aunque te ve más de un pie del mundo que de aquí adentro, y te sigue diciendo, no te preocupes, hermanito, hermanita, Dios te va a bendecir como estás. No, hay que decirle que se arregle, que si no se arrepiente, viene el fuego, hermanos, el cual va a arder, donde dice Malaquías 4:1, aquí viene un fuego ardiente como un horno, y a los soberbios los abrazará el fuego, no les quedará ni raíz ni rama, bendito sea Dios. Y es por eso que se había metido la enseñanza falsa, se había metido la enseñanza falsa. Lo que le gusta al pueblo comer, lo que le gusta comer al pueblo le vamos a dar, para que el pueblo se llene, para que el pueblo se sacie, para que el pueblo alabe al pastor, para que el pueblo ande al pastor como ahí, como un cerdo ahí abrazado, ahí chineado, hermanos, cargado. Que Dios reprenda al diablo. La palabra de Dios es verdadera, es fiel y verdadera. Y la iglesia de Tiatira estaba perdida, confundida, pero el Señor le llevó el mensaje. Dile a esa Jezabel, dile a esa cobarde que le he dado tiempo para que se arrepienta, que si no se arrepiente la voy a tirar, la voy a arrojar en cama, la voy a destruir a ella y a aquellos que con ella también hacen las cosas, están aliados con ella. Oh, bendito y alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que se dice, profetiza, seduce a mis siervos. Los pecados de Jezabel eran importantes, hermanos. Se autoproclamaba, hermanos. Profetiza. Aparece, hermanos, alguien por ahí viendo novelas y viendo cuántas cosas y quiere profetizar o quiere enseñar. No, hermanos, eso no es bíblico, bendito sea Dios. Es decir, hermanos, alguien, hermanos, que recibía, esta se proclamaba profetiza. Es decir, alguien que recibía el mensaje directamente de Dios. Así se proclamaba, que recibía el mensaje directamente de Dios. Pero, amados hermanos, hemos recibido el mensaje del Señor a través de la palabra. Tenemos la palabra. Y el Señor les dijo a aquellos hermanos y a los judíos, allá en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en cierta ocasión dijo, más abajito, y si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente mis discípulos.
Bendito y alabado sea Dios. Son momentos, hermanos, que estamos viviendo difíciles. Y hermanos, y esta mujer, hermanos, decía que tenía el mensaje directamente de Dios para comunicarlo a la asamblea. Se vanagloriaba de poseer un mensaje nuevo y divino. Y hermanos, y el mandato del Señor a la iglesia era que retuviera lo que Él le había enseñado a esta iglesia de Tiatira. El Señor, hermano, le estaba diciendo: no hagan caso a las falsas enseñanzas. Retengan lo que han aprendido de mí. Retengan la palabra. Retengan la palabra. Que solamente reteniendo la palabra ustedes van a poder vivir y salir hacia adelante. Hermanos, cuántas cosas se está viendo hoy en el evangelio, hermano. Hoy se predica de cualquier cosa, hermano. Hoy se habla, hermano, de cualquier cosa. Hasta uno disfrazado de payaso anda predicando allí, amados hermanos. Pero ese tiene el espíritu de Jezabel, porque Jesús nunca se disfrazó para predicar. Los apóstoles nunca se disfrazaron para predicar, hermanos. Y no es que no existía pintura. Claro, si en el libro de Reyes existía ya esa pintura, hermanos, no se disfrazaron, hermanos, sino que predicaron la palabra, sino que hablaron la verdad del Señor, amados hermanos. Y es por eso que como iglesia, hermanos, usted y yo, hermanos, debemos de seguir hacia adelante, peleando la buena batalla. Bendito sea Dios. Cristianos activos pero apagados. Cualquiera los convence. Llegaron aquellos de aquella secta y les dijeron unas cuantas cosas, ya se hicieron de ellos. Activos pero apagados. Cuando está el Espíritu Santo, cuando está, hermanos, la búsqueda de Dios, cuando escudriñamos la palabra, nadie nos va a convencer que venga con otra enseñanza falsa. Nadie, por muy maestro que sea, por muy conocedor de la palabra, hermanos, no nos van a convencer, porque hay cosas que no concuerdan, que están en la Biblia. Mire, todos los que hicieron sectas, hermanos, que hoy en día existen, estos estuvieron antes con los cristianos. Uno se levantó, dijo que se le presentaron un ángel que allá en un bosque con 2 piedritas, y de allí salió, apareció el libro Mormón y qué sé yo cuánta cosa. Y luego dijeron que no puede tomar café porque es pecado. Entonces vemos aquí un montón que no nos vamos con el Señor, porque la mayoría nos gusta tomar café. Y amados hermanos, y es por eso que Pablo habla en 1 Timoteo 4:1, hermanos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, le dijo, vendrán hombres, hermanos, apóstatas, amadores de sí mismos, hermanos, escuchando doctrinas de demonios. Van a enseñar el no casarse, van a enseñar que ciertas comidas son malas para el pueblo, dijo Pablo, hermanos. Van a enseñar que no podemos comer camarones porque es pecado, y lo que nos comemos, y a los hermanos que nos comemos el chisme, eso es más pecado. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, y la cerveza que se toman y van para la iglesia, eso es más pecado, hermanos. Y Cristo le dijo a los fariseos de que lo que entra en el vientre va a la letrina, y eso no es malo, sino que lo que sale del corazón, los adulterios, la fornicación, la mentira y todo eso, hermanos, eso es el pecado que el Señor enseñó. Hay gente que dice que no come camarones, que me lo lleven a mí, yo me los voy a comer. No me acuerdo qué más es que no comen, hermanos. Es el puerco. Le iba a decir la palabra de El Salvador, pero algunos no van a entender. Y amados hermanos, entonces los chicharrones son bien buenos con limón. Entonces, hermanos, son falsas doctrinas, hermanos, en las cuales el Señor quiere que como iglesia, hermanos, nosotros, hermanos, aprendamos de la palabra, que si somos cristianos activos, hermanos, con la ayuda del Señor, que no estemos apagados. El Señor nos puede encender, Dios nos puede dar, hermanos, si le buscamos. Bendito sea Dios, porque hermanos, nosotros podemos estar activos, pero si andamos apagados, vamos a venir nomás por una rutina, vamos a venir nomás, es que hoy hay culto y yo salgo lo mismo, y como quiera el culto dura 2 horas, y más bien yo quiero que se acorte. Si el hermano que dirige oró mucho ya, este hermano tiene que sujetar
callarse, tienen que dejar de clamar, porque el culto ya a las 7 es el horario. No importa qué hora es el horario. Lo que queremos es que el Espíritu Santo, hermano, se manifieste en nuestra vida. Amados hermanos, que el ambiente cambie aquí en este lugar, que seamos diferentes, bendito sea Dios. Que hermanos, tengamos hermanos en la mente de que en cada culto que nos reunamos, que el Señor se mueva, que el Dios de poder, hermanos, manifieste su gloria en nosotros. Pero hay gente que ni ha terminado de saludarnos para despedirnos cuando ya están en el carro para irse. No, hermanos, hay que esperar hasta que termine bien el culto. Hay gente que anda rápido, es que tengo que irme. No, hermanos, te va a agarrar Jezabel y Jezabel no te va a soltar. Porque eso que andamos apurados, hermanos, no meditamos. Había unos que yo más bien de aquí quería hacer el saludo porque ya no me saludaban, sino que se iban a la carrera, hermanos. Porque le tenían miedo a un coronavirus, pero no le tenían miedo a esta palabra de que el Señor les dijo, le ha dado poco tiempo para que se arrepienta. Y hermanos, y se hicieron tan antisociales, pero con nosotros, pero allá con el mundo son bien sociales. Y es por eso, hermanos, de que cristianos activos pero apagados. Y Dios quiere que nosotros, empezando desde el que predica, hermanos, que nos encendamos, que nos llenemos del fuego del Espíritu Santo, que busquemos su presencia, hermanos, para tener el temor, hermanos, hasta de decir Dios me dijo, hermanos, porque si nosotros somos cristianos activos y estamos apagados, cualquiera anda diciendo Dios me dijo, Dios me habló y Dios aquí, amados hermanos, pero hay que estar encendidos para saber discernir la voz de Dios y la voz del diablo. Bendito sea Dios, porque el espíritu de Jezabel anda queriendo engañar, amados hermanos, y debemos de tener cuidado. Bendito sea Dios. Y es por eso que hay que instruirnos en la palabra, en la enseñanza, en la instrucción de la palabra. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, esta mujer enseñaba mal. No ve que desde que Acab no tenía que casarse con ella, porque ella le enseñó a Israel a adorar el culto a Baal, a esos dioses Baales, hermanos, a los dioses, a esos paganos, amados hermanos. Y Acab se casó con ella. Y cuando Acab se casó con ella, le quitó los pantalones a él y se los puso ella. Ella era el mando. Y Acab era el rey, no era cualquiera. Y es por eso que, hermanos, Dios quiere que estemos encendidos, porque si nosotros nos apagamos, hermanos, vamos a terminar como este Acab. Imagínense que Jezabel condujo a Acab a quitarle, hermanos, la viña a Nabot. Nabot tenía una viña bonita que daba frutos porque era cristiano. Y le dijo, mira, decirle a Nabot que te dé esa viña, decirle que hay que comprársela, y si no quiere, más bien hay que matarlo. Y aquel cabezón, la mujer lo gobierna y le dijo, mira Nabot, yo tengo una viña mejor que la tuya, véndemela. ¿Usted cree que si era mejor que la de él, para qué le estaba pidiendo que se la vendiera? Y Nabot le dijo, te equivocas, yo soy un cristiano verdadero, mi viña no está en venta. La palabra que he adquirido, le dijo, no está en venta, ni se desvía por nada. Y aquel llegó todo turbado y aquella empezó el diablo a hablarle, hay que matarlo para que te quede a ti. Pero, y es por eso que Jehú dijo, traigan a esa maldita, dijo, y la atropelló. Mire, hasta el Señor la maldijo por medio de ese rey Jehú. Usted escucha fuerte, pero ya va a leer que así dice. Porque es que esos perversos hermanos que han dañado la doctrina del Señor, hermanos, que la han desviado, hermanos, así, hermanos, como esta mujer que le hizo tanta guerra al pueblo del Señor, le hizo guerra a los profetas estaban muriendo, hermanos, los estaba matando, y es por eso que a Elías le entró miedo y huyó para la cueva, amados hermanos. Y cuando el ángel le dijo, Elías, ¿qué haces aquí, Señor? He sentido un vivo celo de ti y solo yo he quedado. Han matado a los profetas. Y no era que sentía un vivo celo, estaba nervioso, tembloroso, estaba con miedo, porque aquella mujer, hermanos, había agarrado, hermanos, se había puesto al frente, y ella no estaba jugando también. Le llevó la amenaza y le dijo, así como has hecho con mis profetas, así voy a hacer contigo.
Y hermanos, y ha venido haciendo daño desde la antigüedad. La mataron, pero su espíritu quedó, hermanos. Y es por eso, hermanos, de que esta mujer y el Señor tuvo que hablarle al profeta Elías y le dijo: Elías, te equivocas, que a todos han matado. Todavía hay cuyas 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. Están clamando, están orando, están peleando la buena batalla como tú. El mandato del Señor a la iglesia era que mantuvieran lo que les había enseñado antes de las enseñanzas de Jezabel, que eran falsas y satánicas, las de Jezabel. Segunda, hermanos, falta grave de Jezabel. La segunda falta grave fue, hermanos, pretender convertirse en maestra de la congregación. Incluso enseñaba a los siervos del Señor. Ve que ahora hay cualquier maestro ahora. De repente, como que usted diga: me voy a abrir un Facebook y ahí voy a estar enseñando. Y si usted no está enseñando como el Señor quiere, porque usted está enseñando conforme a lo que usted entiende. Y es por eso que dice la Biblia que no nos hagamos maestros, dijo Santiago 3:1 en adelante, nosotros a nosotros mismos, porque vamos a caer en condenación. Si usted no es maestro, no se ponga de maestro. Si usted no es predicador, no se ponga a querer predicar un mensaje bien enseñado. Puede predicar en la calle, pero ya para predicarlo con la doctrina, hermano, hay que estudiar la palabra. Hay que de verdad meternos, hermano, porque no vamos a hablar cualquier cosa. Hay que escarbar. No es que yo voy a hablar así. Claro, Dios te va a poner, hermano, pero si somos cristianos, que andamos en el fuego. Porque, hermanos, Dios, hermanos, usa a la gente, hermanos. Yo creo y lo he visto y lo he vivido, hermanos. A veces, hermanos, los mensajes que he tenido más poderosos son unos mensajes que están en YouTube, que no me he preparado, hermanos, ni había leído Biblia. Cuando en el trabajo Dios me hablaba y me decía: este es el tema. Y esos mensajes están más poderosos que cualquiera otro de los que yo me he preparado hoy. ¿Por qué? Porque cuando andamos en la comunión con Dios, entonces es cuando Dios nos da. No me había preparado porque no me quedaba tiempo. Venía del trabajo a la casa solo a bañarme y a venir a la iglesia. Así que tiempo tenía de prepararme. Pero no es que usted tenga el tiempo y usted diga: no me voy a preparar, Dios me va a dar palabra. No, Dios quiere que nosotros busquemos la palabra para que no vengamos a dar cualquier cosa aquí. Y amados hermanos, y esta gente estaba a falta, hermanos, de fundamento bíblico. Esta gente estaba en las actividades, hermanos. Estaba, hermanos, trabajando fuerte. Es por eso, hermanos, que los líderes, hermanos, los predicadores, todos, hasta pastores, no pueden estar bien cargados. Hay líderes que hacen el trabajo en pastor, que andan predicando, andan jalando gente y están cubriendo todo el pastor. Ese líder rápido se va a morir, aunque esté haciendo la obra del Señor. Rápido, hermanos. Porque nosotros nos desgastamos, hermanos, en lo humano. El hombre exterior se desgasta. El interior, hermano, imagínense con un trabajo, hermano, y luego que un líder venga a estudiar para predicar, y luego que el líder venga a hacer otras cosas, hermano. Ese líder, cuando acordamos, anda descarriado. Y es por eso, hermanos, que nosotros no debemos de cargarnos tanto. Hay que trabajar para el Señor. Hay que ser esforzados. Pero no podemos cargarnos tanto. Porque cuando nos cargamos, ya Dios no nos da mensajes. Ya Dios no nos inspira. Sino que hablamos ya porque tenemos que cubrir ese lugar. Así estaba con estos de Tiatira. Estaban bien cargados, sobrepasados. Y vino el espíritu de Jezabel y los tenía durmiendo, comiendo de la mano de ella, los tenía. Enseñándole a los profetas, a todos los predicadores. Y hermanos, y con la ayuda del Señor, que nosotros tengamos ese cuidado para que Dios nos ayude. Para que el Señor, hermano, nos saque adelante. Y que podamos, hermanos, vivir, hermanos, esa poderosa palabra en nuestra vida. Que si no lo estábamos haciendo, hoy podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea Dios. Vamos a buscar, hermanos, segundo, hermanos, de Reyes 9:7. Segundo libro de Reyes 9:7. Glorificado sea Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. Segundo libro de Reyes 9:7 dice de esta manera: herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y amados hermanos, y sigue diciendo: y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab, todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y a Jezabel la comerán los perros, oiga, la comerán los perros en el campo de Jereel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Oiga, y más adelantito vamos a ir viendo cómo murió. Hermanos, esa mujer merecía morir de esa manera. Había causado daño al pueblo de Dios. Y merecía pagar porque, hermanos, andaba matando a los profetas de Dios. Y es por eso, hermanos, que debemos de tener cuidado con esa doctrina, hermanos, falsa, en el nombre de Jesús. Ya hablamos lo que es la sana doctrina aquella vez, hermanos. Pero amados hermanos, y es por eso que tenemos que, con ayuda del Señor, vivir la doctrina del Señor, amados hermanos. Son tiempos peligrosos. Son tiempos decisivos. Hermanos, si el espíritu de Jezabel se mete en alguien, sea hombre o mujer, vamos a enseñar otras cosas. Vamos a salir enseñando otras cosas, hermanos, que no van de acuerdo con la palabra. Y sigue diciendo, hermanos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La expresión mis siervos significa mis esclavos de su voluntad propia. Es decir, se habían comprometido a obedecer a Dios hasta la muerte. La trama, hermanos, de Jezabel era hacer, hermanos, que los siervos de Dios se desviaran en dos aspectos. Uno, cometer fornicación, tanto en el sentido espiritual como en el físico. Apartarse del Señor. El adulterio espiritual de la falsa religión conduce, hermanos, inevitablemente al pecado de la misma inmoralidad física, amados hermanos. Y esta Jezabel, hermanos, les había enseñado cuánta cosa. Pero el Señor, amados hermanos, que es bueno y es poderoso, hermanos, y para siempre es su misericordia. Este Dios de poder, hermanos, tenía preparado algo para Jezabel, para destruirla, amados hermanos. La Jezabel, hermanos, que le hizo la guerra a Elías. Y es por eso, hermanos, que hay que destruir el espíritu de Jezabel. Hay que destruirlo. Vamos a buscar segundo libro de Reyes 9:30 al 37. Dice de esta manera. Segundo libro de Reyes 9:30 dice de esta manera: vino después Jehú a Jereel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos. Oiga, ¿verdad que no hay nadie aquí que anda así, va? Porque si no, usted se parece a ella y viene de donde ella. Y dice, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sedució bien a Sirín, que mató a su señor. Dice, a Sirín, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es esta conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Y quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 inicuos. Y él le dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita. Oye, como dijo,
vayan a ver a aquella maldita, dijo, y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol. Oiga cómo iba a ser, como estiércol sobre la faz de la tierra, y en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Le fue de lo peor, porque ella creía que iba a hacer lo que ella decía. Y dijo Jehú, vayan a ver a aquella maldita, esa que le hizo guerra al evangelio. Hermanos, todo el que le hace guerra al evangelio, así termina, si no viene a Cristo. Y es por eso que hay que tener cuidado, no le hagamos guerra, hermanos, al evangelio de Cristo Jesús. Porque aún, hermanos, podemos estar en el evangelio, hermanos. Pero, hermanos, cuando se predica la palabra, hermanos, no le hagamos guerra, hermanos. Hay hermanos que buscar al Señor. Hay que acercarnos al Señor. Cristianos activos pero apagados. Estos de Tiatira estaban activos pero apagados. Estaban, hermanos, haciendo daño a la doctrina de Cristo. Estaban enseñando, desviando a los profetas, a los hombres de Dios, hermanos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Esa es la extensión de la maravillosa gracia de Dios, que cuando Él dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos corran al arrepentimiento. Por muy malo que sea alguien, por mucha maldad que alguien le haga a los cristianos, Dios quiere que vengan al arrepentimiento. Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que reconozcan, hermanos, su falta, su pecado, y que vengan, que se arrepientan, porque Él vino a morir por el mundo entero, amados hermanos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que reconozcan y vengan a los pies del Señor. Y amados hermanos, he aquí, yo la arrojo en cama en gran tribulación. Esta frase declaran, hermanos, la ejecución de amenaza pronunciada por el Señor contra Jezabel y sus aliados. El mismo Señor es quien ejecuta el juicio contra Jezabel, hermanos, de tirarla en cama de enfermo a ella y a sus cómplices. Algunos hermanos en esta iglesia, muy hermanos incorrectos, por muy incorrectos que fueran, que estaban, hermanos, ellos seguían amando a Dios. Ahí en Tiatira habían unos que seguían amando al Señor, hermanos. El Señor conocía quiénes eran. La iglesia, hermanos, de Tiatira fue elogiada, hermanos. Fue elogiada, hermanos, por el servicio, por la fe. Pero también fue criticada, hermanos, por permitir las enseñanzas de Jezabel, por permitir que Jezabel gobernara en esa iglesia. Y amados hermanos, y es por eso, con la ayuda del Señor, pidámosle al Señor que Dios nos ayude, hermanos, para no tener ese espíritu de Jezabel. Pidámosle a Dios que sea Él ayudándonos. El nombre Tiatira, hermanos, quiere decir víctima del sacrificio. Y los santos que han de presentar sus cuerpos como en sacrificio vivo, dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Pero esta iglesia Tiatira fue víctima del sacrificio. No estaba fundamentada en la palabra. No tenían conocimiento de la palabra, porque andaban de allá para acá, de aquí para allá. No andaban vagando, estaban trabajando, estaban sirviéndole a Dios. Pero hermanos, a veces andar bien cargado, nos descuidamos. Estar bien cargados, sentirnos bien cargados, bien cansados, hay descuido espiritual en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. Aunque alguien me diga a mí, por mucho que trabaje aún en lo secular, que no se cansa, ese cansancio, si no se pone pilas, le va destruyendo la vida espiritual. Se lo digo por experiencia propia. Yo me estaba sintiendo así. Yo me sentía que desesperado, hermanos.
Y amados hermanos, y es por eso que hay que prestarle atención, porque hermanos, podemos venir a la iglesia, pero cansados, pero descarriados. Hay que prestarle atención, hermanos. No hagamos más de lo que nosotros podamos hacer, tanto como en el trabajo, hermanos, y en otras cosas. Seamos sabios, inteligentes, porque tenemos la palabra. No hay que cansar, no hay que pasarnos más, porque el Señor no nos ha mandado, hermanos, aún estando allá, que hay gente que hace hasta de más, y cuando viene a la iglesia viene a dormir. Ay, Dios me entiende, Dios no te va a entender. Dios no te va a entender, es que Dios no te puso a trabajar allá. Ya no estamos en el tiempo de los camellos, hermanos, que los ponían a cargas pesadas. Dios no nos mete a cosas pesadas. Los fariseos metían al pueblo a cargas que ni ellos podían llevar. Mire, yo conozco iglesias que el pastor está tranquilo, no trabaja, está con los brazos cruzados y solo a un líder lo deja matándose todo el tiempo. Ese líder, cuando acuerda, va a terminar en el mundo. Porque el líder no puede hacer el trabajo del pastor, lo hace porque el pastor no se pone pila. Y amados hermanos, mire, todos hermanos, por eso debemos, esta iglesia de allí de Tiatira, hacían obras, hasta de más hacían, hermanos, pero se descuidaron de la palabra. A lo que quiero llegar es, hermanos, que no es que no haga obras, hay que hacer obras. Hay que hacerlas, y no las hagamos para vanagloriarnos, ni para vernos que nosotros somos los mejores, no. Desde que decimos así, o cualquier murmuración que hacemos, eso no sirve. Mejor sentate, hombre. Deja de andar haciendo obras que Dios no te reconoce. Las reconoces tú y algún otro grupito te las reconoce, pero Dios dice, eso no sirve, eso está podrido. Desde que yo digo es que solo yo y solo yo, ya no sirve. Las obras que Dios quiere que hagamos, le dijo aquella a la iglesia Sardis, tus obras no las he encontrado perfectas delante de mí. Tienes nombre que vives y estás muerta, le dijo. Vivían de la apariencia, vivían de que estaban vivas. Es por eso que son cristianos activados, pero apagados. Vivían que ellos vivían, que tenían el fuego de Dios, pero el Señor les dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco que tú te dices que vives, pero estás muerto. Le digo, estás más muerto que cualquier moribundo que ande muriéndose. Le dio a entender y afirma, le dijo el Señor, las otras cosas que están para morir, porque todavía te queda poco aliento de vida, porque todavía estás respirando, le dio a entender. Todavía te puedes levantar, le dijo, todavía te puedes esforzar a caminar hacia adelante. Alabado sea Dios, hermanos. Hermanos, y hay un sistema, hermanos, que uno puede terminar creando, hermanos, cristianos, hermanos, activos, pero apagados. Cristianos, hermanos, que están activos y están secos. Terminan creando, hermanos, cristianos con apariencia de vivos, pero están muertos, amados hermanos. Y es por eso que tenemos que tener esa relación con el Señor, amados hermanos. Cristianos que terminamos creando, que canten, que saben cantar, pero se les olvidó adorar, hermanos. Se les olvidó la devoción que deben de tener todos los días en la casa. Bendito sea Dios. Que tienen que tener un tiempo agradable con el Señor. Que tienen que tener un tiempo, hermanos, en la búsqueda del Señor. A orar con su familia, a leer la Biblia. Ese es el devocional. Leer la Biblia juntamente con su familia. Bendito y alabado sea Dios. Y es por eso que hoy en día, hermanos, hay cristianos activos, hermanos, pero están apagados. Y queremos encendernos, amados hermanos. Queremos buscar el rostro del Señor. A todos, hermanos, empezando de mi persona, con mi familia, leyendo la Biblia un rato, una hora, orando. ¿Hace cuánto que la mamá y el papá no se sientan juntos con los hijos a leer la Biblia y a orar? Pero aquí están encendidos. Son cristianos de apariencia. Son cristianos activos, pero apagados. Porque aquí pues no los vemos nosotros, pero Dios sí nos ve. Hermanos, y la familia en el hogar tiene que tener un momento devocional. Devocional es que usted haga su cultito de enseñanza ahí con sus hijos en la mesa ahí, enseñándole el papá a sus hijos y a su esposa. O si no la esposa a los hijos, y queda la esposa con los hijos.
enseñándole la palabra un rato. Ese es el devocional. Y orando con ellos antes de irse para la escuela. Las veo sospechosas, bendito sea Dios. Amados hermanos, y es por eso que estamos llenos de la iglesia, hermanos, de que estamos activos, pero estamos, hermanos, durmiendo espiritualmente. No le digo de usted, empezando de mi persona, hermanos, porque, hermanos, yo, hermanos, en otro tiempo yo me ponía a leer con mi esposa. Y ahora, como hemos andado ocupados, hermanos, claro, yo me meto a leer yo solo ahí en la oficina para los mensajes. Pero necesitamos tener devocional. ¿No ve que, hermanos, y por qué activos? Activos pero apagados. Porque usted, el varón a veces, o la mujer, bueno, quien sea, pasa más metido en el trabajo que en la casa. Cuando llega a la casa no quiere saber de nada, solo a comer y acostarse. O si no, mira, vení, no me digas nada, yo vengo a trabajar. Así me pasaba a mí muchas veces. Mi esposa me decía el día que yo estaba descansando que quería que le pintaran. No, hombre, si yo estoy aburrido de andar pintándole. Y me decía, ay, ¿cómo bien las otras casas las arreglas? Bien, pues sí, pero no quiero seguirlas arreglando. Si yo ya no quiero saber de eso, les decía, que me cansaba. Y entonces uno hace mal y le contestaba mal yo a ella, hermano. ¿Por qué? Porque el trabajo me tomé un cargo que no servía. Y yo le dije a mi esposa, no hombre, si yo este día que estoy descansando, yo acostado quiero estar. Y mi esposa quería que fuéramos a ser mandados allá. Y tenía que ir, hermanos. No iba de mi gusto, pero tenía que ir. Entonces, hermanos, nos hace falta encendernos. ¿Para qué? Para comprender a nuestras esposas y que ellas nos comprendan también. Yo le decía a mi esposa, yo vengo cansado, yo no quiero saber de trabajo, ni me hables de trabajo. Y la dejaba hablando sola y me iba. Me iba para el cuarto, no para vagar, porque a mí no me gusta andar afuera. Y me iba, hermanos, pero de repente yo decía, yo estoy haciendo mal, la estoy tratando mal, ¿cómo es eso? Y hermanos, y es por eso, hermanos, de que el Señor ha venido luchando con nosotros. Yo tenía un año de venir pensando, dejo esto, no lo dejo. Pero es que cuando llegaba a la casa, con las palabras llegaba, ya estaba empezando a maltratar a mi esposa también con las palabras. Cuando ella me decía, mira, arreglame la casa, pintámela, ya estaba empezando a contestarle mal, hermanos, y ya estaba desviándome por otro camino. Y me dijo mi esposa, yo estoy viendo que es verdad, que Dios está tratando. Y yo le dije, yo voy a soltar esto porque esto no me sirve a mí, amados hermanos. Y ahora, hermanos, la semana pasada trabajé 3 días y yo le estoy pidiendo al Señor 2 o 3 días porque ahora me da más tiempo. Estamos orando en las madrugadas en la casa y vamos a empezar a hacer los ayunos, hermanos, porque mire, un pastor no tiene que estar tan cargado. ¿Por qué le vamos a dar a la iglesia? ¿De qué le vamos a hablar? ¿De qué le vamos a predicar? Hermanos, predicándole bonitos y en la casa maltratando a mi esposa con las palabras. No, hermanos, no es así. Y esa iglesia de Tiatira estaba tan cansada, cargada, que se les olvidó meterse a la palabra. Y es por eso que vemos cristianos activos pero apagados, porque en la casa somos una cosa con nuestras esposas que ni queremos, de que la queremos lejos de nosotros. Porque y hay hombres que se refugian mejor en el trabajo para no llegar a la casa. Y he hablado con parejas porque están activos pero están apagados. Están activos pero están apagados. Algunos ni activos están. Hermanos, ¿qué me va a decir? Yo lo he pasado en mi vida propia. Sí, hermanos, pasamos tantas cosas. Y venía batallando y batallando, no, que no puedo hacer el trabajo porque los demás, aquellos, no van a tener de dónde trabajar, de dónde ganar dinero, aunque yo no ganara. No, pero le dije a mi esposa, ya no podemos estar así, no podemos estar siendo más buenos que Dios. Aquellos están ganando, pero yo me estoy destruyendo. Ya ni quiero ni leer la Biblia. Y ya voy desviándome ya poco a poco más para allá. Y hay que meditar las cosas que no son de bendición. Hay que soltarlas.
Aunque usted gane mucho, pero si no es de bendición, si a usted ya lo tiene cargado y hasta para venir a la iglesia y para adorar a Dios como se debe, hay que pedirle a Dios algo que sea Dios, que te mantenga con la paz. Sí, hermanos, porque aquí el punto ya como nosotros, como de cristianos, el mensaje está largo, pero hasta ahí lo voy a dejar. El punto como cristianos, hermanos, no es de que tú hagas una gran cantidad de dinero, es de que tengas feliz a tu familia y estés bien con Dios. Si mi esposa está feliz, yo voy a estar feliz. Y se acabó aunque los demás no estén felices. Tenemos que ver por nuestra familia. ¿De qué me sirve que me gane $2,000 a la semana y a mi esposa la voy a estar destruyendo? No. Prefiero ganar, hermanos, $300 a la semana, pero estar con mi esposa, tener el tiempo con ella y tener el tiempo con el Señor, que pueda prepararme. Es que a veces uno se afana por afanarse, hermano. Somos rebeldes muchas veces. Meditemos en la palabra. La palabra no es, hermanos, nomás solo para que escuche. Usted tiene que meditar y ponerla en obra. Porque, hermanos, aquí en este país, si no nos ponemos pilas, ni se ve uno tanto trabajar con la pareja. Vemos más a los compañeros de trabajo. No se volteen a ver, porque ya sé, hermanos, no se echen la culpa el uno ni con el otro. Sí, amados hermanos, entonces meditemos, hermanos. El matrimonio es una constitución que el Señor hizo. Y nosotros, porque nos descuidamos, que andamos descontrolados, hermanos. Pero de que nosotros debemos de permanecer con nuestra familia, buscando al Señor. No es que vas a dejar de trabajar y vas a estar todo el tiempo idolatrando a tu esposa, a tu esposo. No, hermanos, pero el amor de Dios es grande. Que Dios, hermanos, nos pone la paz de que lo busquemos a Él. El cristiano tiene que conformarse, hermanos. Mire, yo una cosa he aprendido a hacer, hermanos. No me importa ganar poco o lo que sea, con tal que yo venga a la iglesia. Porque para mí lo más grande es estar en la iglesia. El dinero así como viene se va. Y la vida eterna también nosotros podemos descuidarnos y perder lo que Dios nos ha dado. Y meditemos en la palabra. Los de Tiatira estaban, hermanos, hacían más de la cuenta. Se esforzaban tanto. Pero, hermanos, al fin de cabo, estaba el demonio ese de Jezabel destruyéndolos, enseñándoles, hermanos, enseñándoles mal. No es que usted tiene que dejar su trabajo, no es que usted tiene que dejar de hacer bien la obra, sino, hermanos, que tenemos que hacernos una evaluación. Evaluémonos y digámosle: Señor, ¿será que esto que estoy haciendo te agrada a ti? Salgo a las 5 de la mañana en mi casa y llego a las 6 de la noche o a las 7 que ya no veo a mi esposa. A veces decimos que voy para ahorrar algo, para que hagamos, no, hombre, si ni sabe si usted va a comer de lo que usted trabajó. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Y qué duro es que otro se la coma, otro que no sembró. Porque eso es lo que dice la palabra. Le digo: necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué de lo que has ganado? ¿Quién se lo va a comer? Otro que no trabajó. Y es por eso, hermanos, de que metámonos a la palabra. Metámonos en la palabra a servirle al Señor y sigamos hacia adelante. Porque ahora eso se ha terminado, hermanos, de tener esa comunión. Tener esa comunión entre familia, amados hermanos. Cuando digo familia, no estoy hablando de toda la familia: mamá, perro, gato y todo, y primos y todo eso. No, entre su esposa, su pareja. Porque toda la gente, no, pues como dijo que con mi familia, que pase llena toda mi casa con toda mi familia. No, hay tiempo para eso. Pero con nuestras parejas a veces estamos lejos de nuestras parejas. Así como con el Señor. Así como con el Señor se termina también el amor de pareja. El primer amor. Enamorarnos. ¿Qué me estás pidiendo flores a mí si ya te conozco? Yo tengo años de vivir contigo. ¿Para qué te voy a traer flores? Eso era cuando era novio tuyo. Pero el Señor, hermanos, así quiere que nosotros hagamos hasta con Él, amados hermanos, estar enamorados del Señor.
servirle a Dios. Sigamos adelante. Busquemos la palabra del Señor. Orémosle al Señor. Hagamos tiempo para orar. Hagamos tiempo para hermanos, meditar en la palabra. Todos tenemos tiempo. Lo que pasa es que andamos a los locos nosotros. El tiempo nos ministra a nosotros en vez de nosotros ministrar el tiempo que Dios nos ha dado. El tiempo nos domina. Todo el tiempo a la carrera. No, el tiempo tiene que, hermanos, el tiempo es de Dios. Hay que ordenarlos para que tengamos el tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor. La iglesia de Tiatira estaba en esa falta. Estaban fracasados. Habían entrado, hermanos,